Y Rebeca, ¿cómo ves tú esta evaluación del cuidado y humana que está hablando Claudia? ¿Cómo es esa evaluación que podemos hacer ahora humana en este momento que necesitan los estudiantes? Bueno, en principio comparto lo que Claudia recién planteaba. Me parece que tenemos una oportunidad que hace muchos años venimos intentando desarrollar una evaluación formativa de proceso y siempre la calificación y la certificación de alguna manera le gana a esta evaluación formativa. Y me parece que aquí tenemos una oportunidad bien interesante a partir de, por supuesto, primero el vínculo, como recién Claudia planteaba. Me parece que los procesos de retroalimentación en estos momentos de feedback son un eje muy importante para sostener este vínculo con el aprendizaje, para recoger una cantidad de evidencias de muchísimos aprendizajes, muchos de los cuales no son los que estamos nosotros como profesores enseñando. Los niños, las niñas, los jóvenes están aprendiendo muchas cosas en sus casas en esta situación particular, y me parece que parte de nuestra responsabilidad es recoger todas estas evidencias de aprendizaje por todos los medios que podamos, porque es cierto que la brecha es muy grande entre distintas regiones, en particular en nuestro país. Al mismo tiempo es interesante porque las políticas públicas de los distintos ministerios de las jurisdicciones argentinas están sacando normativas avalando la evaluación formativa. Y al mismo tiempo tenemos padres, estudiantes o profesores pidiendo la nota y la calificación, ¿no? A mí me parece que es bien interesante este fenómeno, ¿no?, que se está produciendo. La política pública ahora está como adelantada, avanzada en normativas, reconociendo la evaluación formativa de proceso, planteando que la acreditación y la certificación se hará más adelante cuando vuelvan al momento presencial. Ustedes recuerden que en Argentina empezamos el periodo lectivo en marzo, o sea, estamos al revés que en Europa, que está cerrando. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos una oportunidad, por un lado, para desarrollar, juntar evidencia, por otro lado, para ofrecer retroalimentaciones, hablando con la gente, con los estudiantes, mandando un audio por WhatsApp, por chat, por todos los medios posibles. Y me parece que también es una oportunidad para desarrollar esa capacidad que también venimos discutiendo hace mucho, que es desarrollar el aprender a aprender, esas habilidades metacognitivas, para que un estudiante también sea capaz de mirar su propia producción y decir si cree que está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo, y dejar de esperar que venga un adulto y le diga si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces me parece que en ese recorrido tenemos muchísimas oportunidades de instalar un modo de evaluar distinto, ¿no? Que no es contradictorio con la calificación, pero no es momento para pensar en acreditación y calificación, sobre todo por la diferencia y las brechas que hay entre quien tiene acceso y quien no tiene acceso, quien tiene familia que lo acompañe, quien no tiene familia que lo acompañe. Así que me parece que es, como decía Claudia recién, muy desafiante, muy interesante, ¿no?, aprender de todo esto que nos está sucediendo. Bueno, Rebeca, tú eres una trabajadora y una defensora por la pedagogía de la diversidad y de la diferencia. ¿Qué evaluación, qué tipo de evaluación, qué puede hacer la evaluación en contra de la desigualdad? Porque esto quizás es la gran pregunta que podemos hacernos, ¿no? Cuando estamos viendo que existe una brecha enorme, que además se une a una brecha digital, que se puede acrecentar, ¿no?, como decía Claudia, con la necesidad de planes de recuperación a la vuelta, a la desescalada difícil. ¿Qué tipo de evaluación nos puede servir para entender la diferencia y para apostar por la simetría, ¿no?, por la igualdad? Sí, la brecha, como cada uno de ustedes lo fue diciendo, es grande y no es solamente una brecha digital,
que por supuesto la hay y que hay que buscar la manera de achicarla, pero tenemos otro tipo de brechas que tienen que ver con temas que no son de la pandemia, que la pandemia en todo caso las puso más al desnudo, que la pandemia las muestra con más crudeza, pero que son temas de nuestros países latinoamericanos de tiempo antes de la pandemia, de desigualdad, y en ese sentido me parece que la evaluación no puede dejarse de pensar primero asociado a qué tipo de propuestas de enseñanza estamos haciendo. O sea, no podemos hablar de la evaluación solamente mirada desde esa perspectiva, pero hay una pregunta que cuando trabajamos, por lo menos aquí en nuestro país, con el tema de la diversidad, nos hacemos, fíjense que hoy podemos hablar de muchas innovaciones en la enseñanza. Hay muchos modos de enseñar, muchos recursos, muchas estrategias, mucha creatividad de muchos maestros y maestras, pero a la hora de evaluar volvemos a la homogeneidad, ¿no? Y entonces a todos le pedimos que resuelvan una misma prueba, un mismo instrumento de evaluación. Y entonces uno pensando diría, ¿qué pasa si convertimos la pregunta, ¿no? Y la pregunta es a cada estudiante, ¿cómo puedes demostrarme lo que aprendiste? Y cómo esa pregunta es cómo cada uno puede demostrar lo que... ¿Quién soy yo, diría docente, para decir, esta es la única manera de demostrar que aprendiste, escribiendo un texto? Si hoy en día, con lo que está sucediendo y con la falta de recursos, tenemos docentes, aquí yo tengo muchos ejemplos de lugares muy vulnerables de la Argentina, y que, por ejemplo, los chicos, los adolescentes están grabando un audio contándole cómo resolvieron un problema, y otro le está sacando una fotografía a un trabajo y se lo está mandando, y otro le está contando, y tengo los audios aquí conmigo, le está contando cómo con su familia resolvió algo, ¿no? Cómo le enseñó a su familia a jugar con dados, con una actividad que le propuso una profesora de matemáticas. Entonces, a mí me parece que este despliegue que tenemos de reconocer que cada estudiante hace una trayectoria particular, diferente, y hoy más que nunca, porque cada casa está haciendo una trayectoria individual de aprendizaje, me parece que vale la pregunta, bueno, dime cómo quieres mostrar lo que tú sabes, lo que tú estás aprendiendo. Y me parece que ahí abrimos también un modo diferente de pensar la evaluación, que obviamente no resuelve la brecha, la brecha se resuelve desde muchos campos, muchas disciplinas, económicas, sociales, políticas, pero me parece que el contacto, la comunicación, el respeto, como decía Lea, por los tiempos, por los espacios, por modelos más ciclados, ¿no? De que esto se termina de aprender en un año o en 2 años, y mucho trabajo con capacidades y competencias más que con el contenido. Me parece que ahí tenemos una apertura a pensar y cómo achicar esta brecha, pero digo, no le carguemos el achicamiento solo a la evaluación, ¿no? Porque me parece que es achicar la mirada, me parece que puede contribuir con todo esto que estamos diciendo. Y la última cosa que quiero decir es que he recibido fotografías preciosas de caritas de alumnos y alumnas de realmente lugares muy vulnerables de la Argentina, escuchando, sonriendo cuando escucha el audio de su maestra que le retroalimenta algo, ¿no? Y yo digo, eso no tiene precio, eso, digo, si podemos impactar en algo, en los aprendizajes, es este vínculo amoroso cuando le digo hola y le digo que me gustó su cuento y me gustó su relato y qué bien que escribió y la desafío a seguir, porque no es simplemente decirle qué bien lo que hizo, sino la desafío. Me parece que si uno pudiera llegar a todos sus estudiantes así, digo, desde la retroalimentación, es una contribución enorme, enorme a la mejora de los aprendizajes. Que has hecho tú
Y yo te retaría a intentar resumirla, a intentar contestarla de una forma que nos cupiera en un titular, ¿no? Que es ¿para qué evaluamos? ¿Para qué evaluamos? Primero para saber dónde estamos, para saber cómo mejorar, para saber cómo lograr esta inserción en una sociedad democrática, para saber cómo participar, para compartir, como decía Claudia, y celebrar los logros. Para todo eso evaluamos, ¿no? Para generar temor, para seleccionar, para clasificar, para dejar afuera. Evaluamos para saber cómo estamos, nos preguntamos para qué, nos preguntamos por el sentido, nos preguntamos cómo mejorar, cómo trabajar más coordinadamente con los estudiantes, me parece que uno está todo el tiempo evaluando en términos, digamos, en la vida cotidiana, nos preguntamos todo el tiempo qué estamos haciendo, cómo nos va con la pandemia, cómo nos va con el encierro, cómo nos va con nuestra vida familiar, o sea, estamos en realidad tomando una acepción amplia de evaluación, estamos todo el tiempo evaluando. Yo quiero que les ayude a transitar dificultades de aprendizaje, pero no solo yo, que lo hagan también sus pares. Quiero que desarrolle autonomía. Me parece que estamos permanentemente evaluando. Lo que pasa que sacaría esa confusión que tiene que ver con una tradición de que evaluar es calificar, que evaluar es seleccionar, que evaluar, ¿no? Me parece que hay que desprender este modo de entender la evaluación, y me parece que la pandemia nos da esta oportunidad en estos momentos, ¿no? Me parece que, pensando en los docentes, digo, solamente con que revisemos con los equipos docentes, con los estudiantes, cómo nos fue en estos meses, qué pasó, qué hicimos, cómo sabemos si están aprendiendo, me parece que ya estamos mirando la evaluación de una manera distinta. Así que, por supuesto que con esto no terminamos, porque alguien me decía ayer, ¿será que podremos mantener esta mirada sobre la evaluación cuando volvamos a la escuela, o volveremos, ¿no?, rápidamente, como Lea decía, ¿no?, nos vamos a volver a sentar a escuchar a un docente hablar y después nos tome prueba escrita? Bueno, me parece que aprendimos un montón de cosas en este periodo, y evaluar también es recoger todos estos aprendizajes y seguir pensando qué nos sirvió, cómo lo hacemos, cómo lo podemos hacer mejor. Es imposible en una palabra, Alfredo, discúlpame. No, no te pido, has hecho un esfuerzo